Bien, vamos a tratar eh, de dar una solución al problema que habíamos propuesto de vincular dos listas multinivel, una conteniendo los materiales de venta en un comercio y otra conteniendo los movimientos eh, que, que se realizan en el comercio en un lapso determinado. ¿Mm? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de la primera lista, donde tenemos los distintos materiales. Acá estamos pensando en materiales de construcción, pero bueno, donde la estructura de las sublistas que están dentro de la lista mayor es el identificador, un número único, el nombre del material, el precio de costo y el precio de venta de ese material en forma unitaria. Y una segunda lista, también una lista de listas, donde cada sublista tiene es un par donde se cuenta con el identificador que hace relación con la primera lista, de a qué material nos estamos refiriendo, y la cantidad unitaria de venta de ese material. Bueno, la idea entonces es definir una función ganancia, que aplicada a estas dos listas devuelvan las ganancias en ese lapso determinado. Yo aquí anoté algunos pasos que se podrían seguir para cumplir, para realizar para desarrollar esta función. Lo primero que se me ocurrió fue recorrer recursivamente la lista de materiales. Es decir, la idea es ir recorriendo esta lista para ver, bueno, qué ganancia arrojó el material con el identificador 1, qué ganancia arrojó el material con el identificador 2, con el identificador 3, con el identificador 4, es decir, ir recorriéndola hasta terminarla, es decir, el caso base va a ser la lista vacía, porque la vamos a recorrer recursivamente, y otro dato que vamos a tener que quedarnos de esta lista es la ganancia que cada material arroja. En la recursividad, ir viendo también qué ganancia arroja ese material del que estábamos hablando. Bueno, primer paso entonces, recorrer recursivamente la lista de materiales, para ir calculando la ganancia obtenida en el mes de ese material. Cuento para eso con que el dato que relaciona una lista con la otra es el identificador. Este identificador relaciona una lista con la otra. Por ejemplo, nosotros podemos decir que en la lista movimiento tenemos el primer elemento que me está diciendo que se vendieron 14 unidades del identificador 1. El identificador 1 es cemento. Después hay otro par que también hace referencia a ese identificador 1, o sea, porque lo que está diciendo es que se vendieron 24 unidades más. Se vendieron 10 unidades del material 2, o 4 del material 4, es decir, pegamento de porcelanato, se vendieron 13 unidades. Es decir, ese es el dato de vinculación de una lista con la otra. Bueno, vamos a tener que recorrer recursivamente la lista de materiales. Seleccionamos entonces el identificador de la lista de materiales para filtrar en la lista de movimientos todas las ventas que se han logrado. Es decir, por ejemplo, si vamos a trabajar con el identificador 1, lo que vamos a tener que hacer es quedarnos solamente con las ventas de ese material 1 en la lista de movimiento. Es decir, nos quedaríamos con el par 1.14, con el par 1.24, con el par 1.15, con el par 1.8. Lo primero que hacemos entonces es filtrar todas las ventas de ese material en la lista de movimientos. Recuperamos las cantidades, 14, 24, 15
28. Sumamos esas cantidades para obtener la cantidad total de unidades vendidas de ese material. Entonces, el paso D sería entonces sumar y obtener las cantidades vendidas. Y obtenemos la ganancia. ¿Cómo se obtiene la ganancia? Bueno, si vendimos una cantidad determinada, en este caso serían 14 más 24, 38 más 15, 53 más 8, 61. Bueno, para obtener la ganancia del material 1, lo que tendríamos que hacer es multiplicar ese número, 61, por la ganancia unitaria de ese material, que la obtenemos haciendo la diferencia entre el precio de venta, 11.000, y el precio de compra, de costo, 8.000. Es decir, esos 3.000 pesos de diferencia los tendríamos que multiplicar por el 61 de la suma de la cantidad de materiales 1 vendidos para obtener la ganancia de ese material. Ese dato entonces lo tendríamos que acumular para poder calcular la ganancia del material 2 y sumársela a ese dato anterior conseguido, obtener la ganancia del material 3 siguiendo todos estos pasos, desde el A hasta el G, y acumular hasta que la lista de materiales se acabe y devuelva entonces la ganancia acumulada. Básicamente esos son los pasos que pensé para realizar. Bueno, ¿qué es lo que hice entonces? Desarrollé este script que vamos a analizar ahora para tratar de ir entendiendo cómo voy realizando cada paso. Bueno, definí una función ganancia donde le paso las dos listas, la lista de materiales y la lista de movimientos. Y dentro de esa función defino otra auxiliar donde también le voy a pasar las dos listas, pero también voy a tener un dato, una variable donde voy a ir acumulando, es un acumulador, donde voy a ir acumulando la ganancia obtenida de cada uno de los materiales según el paso a paso que estuvimos haciendo. Bueno, ¿cuál es como habíamos dicho, vamos a ir recorriendo la lista de materiales hasta que la lista quede vacía. O sea, que si la lista de materiales está vacía, quiere decir que ya la terminamos de recorrer, lo que tengo que devolver es el acumulador, la ganancia total. Pero si no está vacía, lo que vamos a hacer es llamar a la función auxiliar, que pasándole la siguiente, la cola de la lista de materiales, la lista de movimientos y la ganancia obtenida del material que yo voy a estar trabajando, que es el de la cabeza de esa lista de materiales que recibió la función auxiliar. Entonces, a la función auxiliar que yo voy a llamar cuando en mi lista de materiales no esté vacía, le estoy pasando la cola de la lista de materiales, la lista de movimientos, tal cual como me llegó, y un proceso que voy a estar haciendo ahora, que voy a estar realizando ahora para calcular la ganancia del material que está en la cabeza de esa lista de materiales que recibí. Bueno, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Bueno, voy a tener que conseguir, según los pasos que estuvimos viendo, filtrar los materiales entonces de lo que estoy trabajando y que estaban en la cabeza de la lista de materiales, filtrar los materiales en la lista de movimientos. Voy a tener que quedarme con las cantidades vendidas, sumarlas y multiplicarlas por la ganancia que ese material da. Una vez que la multipliqué y que obtuve esa ganancia, la voy a acumular en el
cuarto parámetro de la función auxiliar y se la voy a pasar entonces al siguiente elemento de la lista. De esa manera, entonces, vamos a ver cómo realizamos todos esos pasos. Y fíjense que para realizar todos esos pasos utilicé funciones de orden superior. En este caso, que es esta función larga que ustedes ven acá, fíjense que usé una función apply, una función map y una función filter para obtener esto. Rápidamente, con funciones de orden superior, nosotros podemos lograr recuperar y hacer todas estas tareas que tenemos que realizar con estas listas. Bueno, primer paso entonces. Primer paso era filtrar la lista en la lista de movimientos todos los materiales que se correspondan con el material que yo voy a estar tratando en este caso puntual, que es el material que llegó en la cabeza de la lista de materiales. Por eso yo definí aquí una función lambda. Voy a tomar esta función filter y la voy a separarla del resto para poder ver cómo funciona individualmente. Fíjense ustedes, voy a poner aquí, fíjense ustedes que esta función filter tiene una lista de materiales y una lista de movimientos. Yo lo que quería hacer entonces con esta lista de materiales y con esta lista de movimientos es entonces filtrar y quedarme solamente con los materiales que están en la cabeza de la lista de materiales. Yo tengo un ejemplo ahí de los materiales. Vamos para poder probarla a esta función así solamente, vamos a definir una función lmat. Vamos a tomar estos nombres que teníamos acá, que era la lista de materiales. Entonces era esta lista que yo tengo aquí. Y la vamos a poner aquí. La lista de materiales. Voy a cerrar esto. Y por ahí, fíjense, definí una constante, lista de materiales, para poder después trabajarla ahí. Y voy a también definir una lista de movimientos que se va a llamar lmov para mantener los nombres que tenemos acá, que es esta lista que tenemos. Y la vamos a tener aquí. Fíjense ustedes, a ver si está todo bien transparente. Aquí y estamos aquí. Perfecto. Y después, por otro lado, definí entonces dos constantes, lista de materiales y lista de movimiento, que se la voy a pasar a la función filter para poder obtener. Entonces, vamos a analizar la función filter. Esta función lo que tiene que hacer entonces es separar de la lista de movimientos todos los movimientos que se correspondan, que se relacionen con el material que está en la cabeza de la lista de materiales. ¿Cuál es el material que está en la cabeza de la lista de materiales? El material 1. El material 1. ¿Qué es lo que ese material 1, qué identificador tiene ese material 1? El 1 justamente, que va a hacer que entonces yo tenga que quedarme con los pares que se correspondan con ese. ¿Cómo lo hago? Bueno, definí una función lambda que lo que va a hacer es encontrar todos los elementos de la lista de movimientos, porque es la que yo le estoy pasando al filter, todos los elementos que componen la lista de movimientos, y de esa lista de movimientos, ¿qué voy a hacer? Van a tener que ser iguales, entonces, con la cabeza de esa sublista en la lista de movimientos, es decir, la cabeza de esa sublista va a tener que ser igual con la cabeza de la lista de materiales.
¿Por qué la cabeza de la cabeza? Fíjense, ¿cuál es la cabeza de la lista de materiales? Esta sublista. ¿Cuál es la cabeza de esa, de esa cabeza, de esa sublista? El 1. Entonces, lo que yo estoy diciendo aquí, que el 1 va a tener que ser el que me... el que voy a tener que comparar con la cabeza de la lista de movimientos. Pero la lista de movimientos ya voy a ir tomando cada elemento de la lista. Fíjense, vemos cómo funciona esta función directamente. Fíjense que cuando yo la ejecuto, me va a separar a todos los elementos que tengan el identificador. Primer cosa realizada. Vamos con la segunda cosa. La segunda cosa decía, entonces, que tenía que realizar un map entre esta lista, que es la que me devolvió la función filter, y la cabeza de la cola de esa lista. A ver, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a quedar con la cabeza de la cola de cada elemento de esta lista. ¿Cuál es la cabeza de la cola de los elementos de esta lista? Fíjense, la cola de cada elemento de esta lista. El map lo que hace es trabajar con cada elemento. Entonces, si cada elemento es una lista que tiene un identificador y una cantidad, la cabeza de la cola de cada elemento es el identificador cantidad. Es el identificador cantidad. Por eso, si yo ahora lo que hago es aplicar esta función, vamos a tomar así, a esta lista que es la que me está devolviendo, que es la que me va a devolver el filter anterior, lo que voy a hacer es quedarme con el elemento cantidad de esa sublista. Vamos avanzando. Es lo que yo tenía en los pasos estos, obtener entonces las cantidades, el paso D, o sea, recuperar las cantidades en el paso C y sumarlas en el paso D. Eso lo hago entonces con la última, con la función apply, porque apply va a tomar una función y una lista y va a aplicar esa función a todos los elementos de la lista. Por lo tanto, yo puedo tomar esa lista que devolvió el map y aplicársela a la función apply para obtener el valor total de cantidad de elementos de la lista. Fíjense que en esta función, con esta función aplicada acá, lo que yo estoy obteniendo justamente es el 61 que necesito. Ese 61 que yo necesito se tiene que multiplicar ¿con qué? Con el valor de la ganancia de ese material puntual que yo estoy trabajando. ¿Y cómo lo obtengo ese material puntual, esa ganancia de ese material? Tengo que restar lo que yo llevo en el... A ver dónde lo tenía, acá. En la lista de materiales yo tenía un precio de costo y un precio de venta. Entonces tengo que restar el precio de venta menos el precio de costo y de esa manera el poder encontrar la ganancia de ese material puntual. Fíjense que si yo hago un car de LMAT, no, perdón, yo hago esto. Ahí está. Fíjense, yo en LMAT lo que tengo definida es la lista de materiales. Entonces, si yo hago la cabeza de la cola, de la cola, de la cola, de la lista de la cabeza de la lista de materiales, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy quedándome con la cabeza de la lista de materiales. Y ahora yo me estoy quedando con
con un material puntual, a eso le aplico esta otra función, que es la cabeza de la cola. ¿Cuál es la cola de esta sublista? La cola de esta sublista es cemento 8000, 11000. La cola de esa es 8000, 11000. La cola de esa es 11000. Entonces, la cabeza de la lista 11000 es 11000, es el valor 11000. Entonces, aquí yo me estoy quedando con el valor 11000. A ese valor le tengo que restar el valor de costo, el 8000, que entonces lo consigo con esta otra función que es muy similar a la anterior. Es muy similar a la anterior. Si yo la ejecuto, obtengo el 8000. Entonces, fíjense, acá estoy restando la ganancia del material, es decir, 3000 pesos, por la cantidad de materiales. Este valor lo voy a sumar a la ganancia que había recibido de la anterior ejecución de la función auxiliar. Cuando la función auxiliar llegue vacía, voy a devolver directamente la ganancia. Esto es lo que hace entonces la función auxiliar, toda esta función. Entonces, para terminar ya, llamo a la función auxiliar con la lista de materiales, con la lista de movimientos y con un 0 para comenzar el recorrido. Entonces, vamos a probar la función. Vamos a probar la función. Entonces, la función es la función ganancia. Vamos a llamarla así, ahora le saco la función ganancia con la lista, entonces, de materiales, con la lista de movimientos, y acá me está quedando otro comentario. Que me va a arrojar entonces 341.500, que es la ganancia obtenida con estos movimientos. Fíjense que yo lo que estuve haciendo en última instancia es multiplicar las cantidades de todos los material 1 que obtuve, las cantidades de cada material 2 por la ganancia, las cantidades de cada material 3 por la ganancia y las cantidades de cada material 4 por la ganancia. Y todo eso lo fui acumulando en un acumulador llamado ganancia, que me lo está devolviendo ahí la función, 341.500. Fíjense que si yo tomo esta misma función, vamos a probarla de otra manera, como para que vean que está trabajando correctamente. Le agrego, vamos a agregarle, por ejemplo, ya que estamos con el 1, vamos a agregarle 10 sería unidades más del material 1. El material 1 tenía una ganancia de 3.000 pesos, es decir, que yo estoy agregándole 30.000 pesos más de ganancia a este valor que teníamos previamente, a este valor que teníamos aquí previamente. Entonces, yo lo ejecuto y ahora me da 371.500. Bueno, y así funcionó mi script fácilmente. Fíjense, o sea, ¿por qué me pareció interesante esto? Primero, porque vinculo dos listas, la lista de materiales y la lista de movimientos, relacionándolas con un identificador, con un dato que la vincule una con otra. Pero además fue interesante porque trabajé con funciones de orden superior, con las tres más importantes, apply, map y filter. Y además estuve trabajando con las funciones de acceso a lista, que son muy interesantes, pero que hay que entenderlas, no hay que equivocarse de cómo funciona. Bueno, espero que les haya servido esta explicación.